está súper interesante. Vamos a entrar de lleno con el tema. ¿Hay niveles de milagros, sí o no? Bueno, pues te quiero comentar que la Biblia dice algo muy interesante. No lo que opine usted ni lo que opino yo. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 19, versículo número 11. En la revisión, en la Reina Valera, en la Reina Valera 1960, la Biblia dice en Hechos 19, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? ¿Los hacía quién? Dios. Pero los hacía a través de quién? A través de Pablo. Quiere decir que Dios ocupa un puente en este plano natural para poder manifestar su poder. Ahora, lo interesante que la Biblia dice es que los milagros eran extraordinarios. Quiere decir que hay milagros que son ordinarios y hay milagros que son extraordinarios. Al fin y al cabo, todos los milagros son para glorificar el nombre de Dios porque es Dios quien los hace. Pero Dios mismo está diciendo que Él en unas personas obra de forma ordinaria, pero a través de otras personas obra de forma extraordinaria. Pastor, como que no me convence mucho. Bueno, en la traducción textual de la Biblia, que es prácticamente una de las traducciones más fieles a los escritos originales, la Biblia dice: y Dios hacía milagros no comunes a través de las manos de Pablo. Quiere decir que entonces hay milagros que son, si podemos llamarlo de esta forma, comunes, y hay milagros que son no comunes, que no se suelen ver a diario. Siempre me gusta poner ejemplo cuando Pablo estaba predicando y hubo una persona que se cayó desde las alturas, se quedó dormido y se cayó por la ventana. Imagínate qué entretenida estaba la predica, que se quedó dormido y cayó. Imagínate cómo ese tipo pudo haber quedado de haberse caído de esa altura tan grande. Y dice la Biblia que Pablo bajó, simplemente oró por él, le dijo que se levantara y suba porque tengo que terminar de predicar. Es una locura, es un milagro no común. Otro ejemplo, pastor, porque todavía no me convence. Bueno, dice la Biblia que Jesús andaba en su ministerio sanando paralíticos y cojos. Y hace una diferencia entre estos dos. Un paralítico no es un cojo y un cojo no es un paralítico. Y la Biblia dice que Jesús sanaba a ambos, a paralíticos y a cojos. Paralítico es una persona que perdió la capacidad de poder caminar, ¿verdad? Que tiene una parálisis en su pierna y de todo no puede caminar. Pero buscando la definición de cojo para ver cuál es la diferencia entre uno y otro, cojo es una persona que tiene dificultad para caminar, así sea porque una pierna es más corta que la otra o porque del todo le falta una extremidad. Mira el nivel, la locura del evangelio. Jesús no solamente sanaba a los que tenían parálisis y los ponía a caminar, sino que Jesús también tomaba a las personas que tenían un pie más corto y lo agrandaba para que pudiera caminar bien, o en su defecto, dice la Biblia que Jesús agarraba a las personas que le faltaban extremidades y de forma inexplicable, por eso es sobrenatural, porque humanamente no podemos imaginarlo ni comprenderlo, de forma sobrenatural hacía que las piernas crecieran. Una pierna que no existía hacía que se hiciera. Eso es una locura. Y a eso se le llama milagro no común. Pastor, viera que yo necesito que me explique un poquito más porque todavía no le llego. La Biblia dice que Pedro, cuando llegaron a rezar a Jesús en el jardín, ¿verdad? Cuando estaban en Getsemaní, llegaron los soldados a rezar a Jesús y de inmediato Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de estos mercenarios que se llamaba Malco. Y dice la Biblia que Pedro agarró la espada y le voló y le cortó la oreja. Y en ese instante Jesús llegó, tomó la oreja y se la pegó a Malco. ¿Qué es esa locura? ¿Cómo una oreja que fue cortada simplemente sin aguja y sin hilo, sin anestesia, sin nada, simplemente se la volvió a pegar donde iba y ya, y vaya y siga y termina de arrestar, me dijo Jesús? Eso es una locura. O sea, ¿cómo logró
Jesús volver a enlazar todas no sé, honestamente no sé cómo se compone la oreja y el oído y todo, pero cómo logró enlazar todo lo que compone el oído para que pudiera seguir escuchando y siguiera como que si no hubiera pasado. La vida de Malco cambió completamente cuando vino ese milagro no común que habla la Biblia. ¿Hay niveles? Pues la Biblia dice que sí hay niveles. Aunque todos son para exaltar el nombre de Dios, sí hay niveles. Y mi oración siempre ha sido: Señor, yo quiero llegar a esos niveles no comunes. La pregunta del millón, presten mucha atención porque aquí es donde quiero centrar el mensaje ya para terminar. La pregunta del millón: ¿tenemos la capacidad nosotros de movernos en esa dimensión o en ese nivel sobrenatural? Claro, total y absolutamente que sí. El ser humano está compuesto de 3 partes, lo hemos hablado infinidad de veces acá en la fogata. Y estas 3 partes es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte visible, tangible del ser humano, que le da la capacidad de estar en este plano natural. Luego está el alma, que es lo que constituye la mente, la voluntad y las emociones. Y luego tenemos el espíritu. Génesis, capítulo número 1, dice la Biblia en el versículo número 28, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, lo que Dios está diciendo: vamos a crear el hombre en un plano natural para que pueda caminar en un plano natural, pero vamos a meterle la esencia divina, sobrenatural, espiritual en su ser. Luego la Biblia dice en el segundo capítulo de Génesis, en el capítulo número 2, en el versículo número 7, que Dios hace al hombre del polvo y luego sopla aliento de vida sobre su nariz y el hombre toma vida. Esta palabra soplar aliento es la palabra rúa, y esa palabra rúa es espíritu. En otras palabras, Dios lo que hizo fue soplar espíritu en él, y cuando vino espíritu, el hombre fue un ser viviente, dice en el segundo capítulo de Génesis, versículo 7. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, dice la Biblia en el verso número 17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. La Biblia también dice que todo lo que se ve en esta tierra fue creado de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se ve? El plano espiritual. Entonces, todo lo sobrenatural de Dios tiene un inicio, y es lo espiritual, el área espiritual. Todo lo que nosotros ahorita estamos viendo fue producto de lo espiritual. En el ámbito espiritual, que es el ámbito sobrenatural, ya existe. Ahora, nosotros tenemos la capacidad de accesar a ese plano. Claro, total y absolutamente que sí, porque somos seres naturales, puesto que tenemos un cuerpo y un alma, pero también somos seres espirituales, puesto que Dios trajo su espíritu a nosotros, y dice la Biblia que somos un espíritu con él. Entonces, el espíritu que tenemos nosotros y el Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros es el que nos da la capacidad de poder accesar al plano sobrenatural, espiritual, y poder traer todas esas cosas sobrenaturales a este plano natural, tal como Dios lo hacía a través de Pablo. Pablo tenía una esencia espiritual, sobrenatural, y por ende Dios tenía la capacidad de utilizarlo a él para traer todo lo sobrenatural a este plano natural, y que lo que no se ve pasa a este plano natural y sea visible para todos. 2 cosas que quiero que queden claras para esta primera edición. Número 1, hay niveles sobrenaturales, y nuestra labor es anhelar siempre lo máximo de Dios, así como hay niveles de unción, que luego lo vamos a hablar. Hay niveles de milagros, y nuestro deseo es llegar a lo máximo, cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Y número 2, podemos accesar al plano sobrenatural porque somos seres espirituales, que tenemos esa esencia sobrenatural de Dios dada desde el huerto del Edén en la creación. Entonces tú puedes ser utilizado para manifestar lo sobrenatural en esta tierra.